Es 2013. Una startup de redes en Silicon Valley llamada PlumGrid tiene un problema. Están construyendo infraestructura SDN. Quieren que Linux sea la red, que el kernel mueva los paquetes con lógica programable, pero cada vez que necesitan cambiar esa lógica, arriesgan romper el sistema entero. Alexei Starovoytov, uno de sus ingenieros senior, decide que la solución no está fuera del kernel, sino dentro. Toma el BPF, el Berkeley Packet Filter, un filtro de paquetes que llevaba en el kernel desde 1992 y lo desmonta entero. Reescribe el JIT, añade maps, añade tailcalls y lo convierte en una máquina virtual de propósito general dentro del kernel, y a esto lo llama eBPF. El 28 de junio de 2014, Alexei envía 14 patches a la mailing list del kernel. El email está firmado desde ast@plumgrid.com. Daniel Borkman, desde Red Hat, se mete de lleno en los patches y lo lleva hasta el kernel junto a Alexei. Luego, el 10 de julio de 2014, Alexei se sienta con Brendan Gregg en Netflix, el ingeniero de performance más influyente de su generación. La conversación es tan intensa que los tiene que echar de la sala de reuniones. Gregg sale de ahí totalmente convencido y se compromete a construir las herramientas de observabilidad que van por encima de eBPF, lo que hoy conocemos como BPF Trace y BCC. Pero en algún momento de esa reunión, Alexei confesó que no estaba muy seguro de que los patches emergieran, a lo que Gray le contestó que esto tiene que emergerse, esta idea es demasiado buena para desperdiciarla. Pasó un tiempo y los cambios emergieron, y desde ese día nada volvió a ser igual en el kernel de Linux. Ya lo vimos en el video del kernel. Tu servidor tiene dos mundos completamente separados. Arriba el user space, donde están tus apps, tus contenedores. Abajo el kernel space, donde se controla todo el hardware. Cuando querías añadir lógica nueva al kernel, tenías dos opciones. La primera era modificar el código fuente del kernel, compilarlo, esto tenía sus horas de compilación y solamente para probar un cambio. Y ya si quieres que ese cambio llegue al kernel oficial, hablamos de meses de revisiones, iteraciones y además de tener que convencer a los mantenedores del subsistema. Luego tenemos la segunda opción, que es tú escribes tu propio módulo, es mucho más rápido, pero si tu módulo tiene un bug, prepárate porque esto te dará un kernel panic. Entonces la pregunta era, ¿cómo metemos lógica nueva en el kernel? ¿Cómo lo hacemos de una forma segura sin tener que reiniciar nada? Y eso es exactamente lo que Alexei se propuso a resolver. ¿Qué es eBPF? eBPF significa Extended Berkeley Packet Filter, pero quédate con esta idea. Es una máquina virtual ligera que vive dentro del kernel de Linux. Te permite cargar pequeños programas directamente en el kernel y todo en tiempo real, sin reiniciar, sin comprometer la estabilidad del sistema. Pero hay una pieza que lo hace diferente de meter cualquier código ahí dentro. Antes de ejecutarse, cada programa pasa por un verificador. El kernel lo analiza entero antes de ejecutar una sola instrucción. ¿Tiene bucles infinitos? Rechazado. ¿Acceso a memoria no autorizada? Rechazado. ¿Posibilidad de crash? Rechazado. Solo si pasa todas estas comprobaciones, el programa entra. Y una vez dentro, entra el compilador JIT. JIT, que significa Just in Time, convierte el bytecode verificado a código máquina nativo del procesador. No se interpreta, no hay overhead. Se ejecuta exactamente igual que cualquier otro código del kernel, a una velocidad nativa. Bien, tenemos un programa verificado, compilado con JIT y corriendo dentro del kernel. ¿Pero dónde exactamente se ejecuta? eBPF funciona con hooks, puntos de intercepción estratégicos, y para entenderlo, no vamos a hacer una lista, vamos a seguir el viaje físico de un paquete de datos, desde el procesador hasta tu aplicación. El paquete acaba de golpear la interfaz de red, antes de que el kernel asigne memoria, antes de que despierte su stack de red, antes de cualquier cosa, entra el primer hook, XDP, Express Data Path. Es el punto más temprano donde puedes ejecutar lógica programable en Linux. Si este paquete fuera parte de un ataque DDoS, XDP lo descarta aquí mismo, antes de que consuma un solo ciclo de CPU. Pero nuestro paquete es legítimo, así que pasa. Sube al corazón del stack de red de Linux. Aquí lo intercepta el hook TC, Traffic Control. A este nivel, eBPF ya tiene contexto completo, IPs, puertos y cabeceras, y aquí es exactamente donde Cilium hace su magia. Intercepta el tráfico y reescribe la ruta para enviarlo directamente al pod de destino, reemplazando por completo a kube-proxy. Mientras el paquete se mueve, el kernel ejecuta cientos de funciones internas para guiarlo. Si queremos ver qué está pasando ahí dentro sin detener nada, usamos kproof y tracepoint.
Podemos engancharnos a cualquier función del kernel y ver exactamente qué está ejecutando en tiempo real, sin tocar una línea de su código. Finalmente, el paquete cruza la frontera, llega al user space, a tu aplicación. ¿Quieres saber cuánto tarda tu proceso en responder? ¿Qué función interna está consumiendo más tiempo? Usamos uproof. Nos enganchamos al proceso desde fuera, sin recompilarlo, sin tocarlo, sin que se entere. Y aquí está la pieza que lo conecta todo. Los hooks no trabajan solos. Escriben sus datos en los eBPF maps, estructuras de memoria que viven en el kernel y que tus herramientas pueden leer desde fuera, en tiempo real, sin interrumpir el flujo de datos. Ya tienes la arquitectura completa. Ahora veamos qué cambia esto en la práctica. El primer caso sería networking. Ya lo vimos con Cilium en este canal. Cuando un paquete llega al nodo, kube-proxy tradicional lo hace recorrer cientos de reglas IP tables, una por una, hasta encontrar el pod de destino. Con eBPF, un programa enganchado en TC intercepta el paquete, consulta un mapa con la identidad del pod y lo envía directo, sin recorrer reglas una por una. Luego, el caso 2, observabilidad. Antes, para ver qué estaba pasando dentro del kernel, tenías que insertar, por ejemplo, printk en el código fuente, recompilar y esperar que no se estropee nada. Ahora, en tiempo real, ves qué archivos abre cada proceso del sistema, sin recompilar nada, sin reiniciar nada, directamente desde la terminal. Herramientas como Hubble, Pixie o Parka hacen esto a una escala de clúster. Trazas completas, métricas, perfiles de CPU, sin necesidad de instrumentar tus aplicaciones. Y por último, el caso 3, seguridad. En seguridad, el problema clásico siempre ha sido el mismo. Te enteras de lo que pasó después de que pasó. Revisas los logs, los mandas al CIEM y cuando llega la alerta ya han pasado 5 minutos. Por ejemplo, tenemos a Tetragon, del ecosistema de Cilium, que resuelve esto de raíz. Usa eBPF para vigilar el comportamiento de cada proceso en el clúster directamente desde el kernel. ¿Un contenedor intenta ejecutar bash? ¿Alguien accede a etc shadow? ¿Un proceso abre una conexión de red que no debería? Lo detecta en el momento exacto en que ocurre y puede bloquearlo en caliente. Si eBPF lleva desde 2014, ¿por qué es ahora cuando todo el mundo habla de él? Porque esto en el kernel va por fases, no por hype. Primero entra la base técnica, después madura durante años, revisiones, cómics, bugs reales, y cuando empiezan los resultados en producción, ahí sí despega la adopción. Hoy, eBPF está en el kernel por defecto de cualquier distribución Linux moderna, sin instalar nada, sin habilitar nada. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente.